Buenas tardes, mi nombre es Mendoza Barca José Manuel del Instituto Tecnológico de Tijuana para la clase de simulación del profesor José Braulio Morales Cuevas. Lectura para la sección 1. Primer punto. Resumen del punto en el texto. Esta sección se llama presentación. La presentación. Con la introducción. ¿Qué es simular? Es el funcionamiento de distintos tipos de instalaciones o procesos. Realiza una serie de supuestos sobre su funcionamiento. Modelo del sistema. Un sistema se puede definir como un conjunto de elementos unidos por relaciones de interacción o interdependencia. En el ámbito de los sistemas productivos, de estos elementos normalmente tienen un objetivo común. Se pueden realizar las siguientes definiciones. El atributo. Propiedad de un elemento del sistema. Actividad. Todo proceso que provoque un cambio en el sistema. El estado de un sistema en un instante de tiempo determinado se puede definir como la descripción de todos los elementos. Hay distintos tipos de sistema. Entre los más populares está el sistema estático y sistema dinámico. Es un sistema que se considera estático cuando sus variables de un estado no cambian a lo largo del tiempo. Está el sistema determinista y sistema estoicástico. Si un sistema no tiene ningún componente con características probabilísticas, es decir, aleatorias, se considera determinista o estocástico. Tiene algún elemento que se comporta de forma aleatoria. Sistema continuos y sistemas discretos. En caso de un sistema continuo, las variables de estado cambian de forma continua a lo largo del tiempo, mientras que en uno discreto cambia instantáneamente de valor en ciertos instantes del tiempo. En un sistema de una cierta complejidad puede ocurrir que existen simultáneamente. En este esquema se muestran las diferentes formas que se puede utilizar para analizar un sistema. Se ve cómo sistema se divide entre experimentación con el sistema real y la experimentación con un modelo de sistema. El modelo de sistema tiene el modelo físico y el modelo matemático. El modelo de matemático tiene la solución analítica y la simulación numérica. Los modelos físicos están formados por una estructura material. Pueden ser las maquetas a escala y también los modelos analógicos. La necesidad de la simulación. Se recurre a la simulación cuando de un modo matemático que representa el sistema a estudiar es excesivamente complejo o resulta inabordable por no estar desarrollados métodos analíticos para su resolución. Los campos de aplicación que tienen serían sistemas de espera, tráfico de comunicaciones, correos, teléfonos, redes informáticas, etc. Diseños de instalaciones, talleres, líneas de montaje, determinación de las reglas de programación de los productos, diseño de plantillas, asignación de trabajadores a puestos de trabajo, localización de instalaciones, almacenajes, vehículos, equipos de mantenimiento, análisis de proyecto, reglas de gestión de inventarios y análisis de inventarios. Las fases que tiene un estudio de simulación es iniciando por la definición de objetivos del sistema. Luego de la validación se muestra el modelo de conceptual. Luego pasa a un modelo comunicativo. Se verifica para pasar a un modelo informativo. Se valida pasando a la explotación del diseño de experimentos y agarra credibilidad cuando tiene la documentación e implementación de resultados. La definición de objetivos y del sistema es: en primer lugar, se deben especificar claramente los objetivos a los que se pretende alcanzar con el estudio de simulación. La elaboración de los modelos conceptuales, que es un modelo lógico y matemático de sistema real y diseñado de acuerdo a lo que se pretende alcanzar con el estudio. La validación. Una vez está definido el modelo conceptual, será necesario validarlo, es decir, comprobar si refleja fielmente las características del sistema que representa. La elaboración del modelo comunicativo. Los diagramas de flujo en los que se representan los diferentes eventos son especialmente útiles. A la derecha se pueden alcanzar a observar cuáles son esos. Serán los datos, entrada manual, proceso, decisión, informe y avance de simulación. Estos se representan por las siguientes figuras. Las ventajas de la simulación. La simulación permite estimar el comportamiento de un sistema existente bajo un conjunto previsto de condiciones operativas.
Mediante la simulación se puede comparar diseños alternativos o políticas de operación alternativas para un determinado diseño. Para especificar cuál es el que se cumpla de la manera más adecuada con los objetivos formulados, en la simulación se puede tener un control mucho mejor sobre las condiciones del experimento que si se realizara sobre el propio sistema. La simulación permite estudiar un sistema cuya evolución es muy dilatada en el tiempo, por ejemplo, un sistema económico, en un periodo de tiempo más corto. Inconvenientes de la simulación. La decisión inherente a la formulación del problema deberá tomarse en base de dichas muestras sin el conocimiento de todas las posibles respuestas del modelo. Los modelos de simulación por regla general consumen una cantidad elevada de recursos técnicos y humanos durante un tiempo prolongado. La gran cantidad de información que proporcionan los modelos de simulación, así como la capacidad de persecución que tienen algunos paquetes con animación gráfica, hacen que a menudo se confíe en exceso en los resultados que proporcionan. Los principales errores cometidos en la simulación: no definir correctamente los objetivos del estudio, fijar un nivel de detalle inadecuado en el modelo, tratar del estudio de simulación como si fuese principalmente un ejercicio complicado de programación, utilizar de forma inadecuada la animación, determinar de forma inadecuada las fuentes aleatorias del sistema real. La simulación de sistemas discretos. Los sistemas productivos evolucionan a lo largo del tiempo y por lo tanto deben considerarse dinámicos. Finalización a la fabricación de lotes, entradas y salidas de almacén. Se producen en instantes de tiempos determinados y separados entre sí. Durante la simulación, llevar un registro del valor actual del tiempo simulado mientras se desarrolla el experimento de simulación. La interpretación del punto 2 en este texto de la sección se llama repaso estadística. En este punto incluye su interpretación del material señalado en este punto. Para ello, usted deberá leer detenidamente el texto y dar su interpretación del material. Durante su lectura, usted puede subrayar el texto de puntos importantes, mencionarlos durante la exposición de su interpretación. Iniciaremos con el punto 2, repaso de estadística. La simulación está muy ligada a la estadística. Como podrán ver, en lo que representa la simulación se ven muchos tópicos de la estadística, lo que serían varianzas, medias y demás. Aquí se puede ver una simulación de lo que es cómo se ve en general. Está el test de ajustes, la generación de variables aleatorias, luego está la validación, entra el moldeo y tiene que salir como un análisis de resultados. En eso entran como configuraciones y demás. Se debe tratar de forma adecuada los datos históricos correspondientes a las variables de entrada. Esto puede generar valores de las variables. Se debe estudiar de forma adecuada el valor de esas variables. Para poder comparar de forma fiable los resultados que se ofrece el modelo son parecidos a los que ofrece la realidad. Es necesario disponer de una metodología, ya que esto nos permite estudiar las configuraciones de diferentes alternativas en el sistema. Se pueden ver las variables aleatorias. Una variable existe de diferentes formas. Está la variable determinista, que se sabe con certeza el valor que toma. Por el contrario, también está la variable aleatoria. No se sabe con certeza el valor que toma, pero se conoce que se pueden tomar valores dentro de un determinado rango. La variable aleatoria se puede diferenciar entre las que son continuas, por ejemplo la distribución normal o la distribución exponencial, la que es discretas, por ejemplo la distribución de Poisson o la distribución binomial. Según el origen de los datos se puede distinguir entre variables. Está la empírica, en la que la probabilidad de asignar a cada posible valor de variable aleatoria se formula a partir de observaciones del propio sistema objeto del estudio. Está la teórica, donde la probabilidad anterior se formula en términos analíticos y no procede en ningún conjunto de observaciones de un sistema real. Y la función de distribución de probabilidad y su función de densidad. Para una determinada variable aleatoria se puede ofrecer dos tipos de funciones para caracterizar el comportamiento de dicha variable aleatoria. Está la acumulada, dada una variable aleatoria de x,
La puntual, según se trata de una variable discreta o continua. Y también se encuentra las que son las medias y variancias. Existen diferentes parámetros que resultan interesantes para la calculación de las variables aleatorias. En particular se muestran los dos más notables, que es la media o esperanza matemática, que permite caracterizar la tendencia central de la variable, y la varianza, que permite caracterizar la dispersión de los valores alrededor de la media. También en las variables aleatorias más comunes utilizadas son la distribución continuas más frecuentes, uniforme, exponencial, gamma, Weibull, normal, normal logarítmica, beta y triangular. Aquí podemos ver los ejemplos de cómo se ven representadas de modelo gráfico: la exponencial, la gamma, la Weibull, la normal logarítmica, la beta, la triangular, y también se encuentran las diferentes distribuciones discretas que son más frecuentes: es la Bernoulli, el uniforme discreta, la binomial y la Poisson. Aquí podemos ver los ejemplos de cómo se ven gráficamente. La uniforme discreta se ve así, la Poisson, y tenemos los que son los ajustes de datos. En ocasiones, como se discutirá más adelante, se dispone de un conjunto de datos históricos correspondientes a una variable de entrada del modelo, a partir de los cuales se desea generar un número ilimitado de valores para poder aumentar un modelo de simulación. Existen varias alternativas para realizar esos ajustes. Está el test de la x al cuadrado, que se explica con detalle a continuación, está el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Anderson-Darling. Para ello es necesario los siguientes pasos: comprobación de la independencia de las observaciones, formulación de la hipótesis de contraste y la determinación del estadístico del contraste. Aquí se puede ver la comprobación de la independencia de las observaciones. Se ve como las tendencias se juntan en un lugar, se van agrupando y la otra tiene una tendencia. Pasamos a lo que sería la determinación del estadístico del contraste. Una vez obtenidos los intervalos, se calcula el estadístico de contraste, x cuadrado exponencial de 2, que se viene dado por la siguiente expresión: es x cuadrado exponencial es igual a la sumatoria de que, donde j es igual a 1, o a la i menos e a la i a la 2 sobre e a la i, donde o a la i representa el número de observaciones reales que pertenece a dicho intervalo, e representa el número teórico de observaciones que debe pertenecer el intervalo, y n es el número total de las observaciones. Los intervalos de confianza, debido al carácter estocástico de las variables de entrada de los modelos de simulación, es natural que las variables de salida sean igualmente variables aleatorias, de manera en que en diferentes ejecuciones de modelos se obtendrán diferentes valores. Para cada una de las variables, un valor especialmente interesante es el valor de las dichas variables. También hay las comparaciones de alternativa. Las comparaciones de alternativas se pueden diferenciar en tres diferentes casos, que es la comparación de dos alternativas, la comparación de varias alternativas con una referencia, la comparación de varias alternativas y la selección de la mejor de ellas. Las de dos comparativas es para cuando supongamos que se ha realizado n repeticiones del experimento de simulación para cada una de las dos alternativas que se desean comparar. La comparación de varias alternativas con una de referencia, sea una la alternativa de referencia o base y 2 a la 3, el resto de alternativas al que se quieren comparar con ella.
y la selección de la mejor alternativa es suponiendo que se han realizado un número de repeticiones de experimentos de simulación para que cada alternativa sean las que se desean comparar. Punto número 3. Interpretación del punto 3. En este texto de esta sesión se llama diseño de modelo de simulación. Señala su interpretación del material basado en la lectura profunda del material. Iniciamos con el diseño de un modelo de simulación. En la introducción vemos que el apartado se ha presentado las fases de un estudio de la simulación completo, la formulación del problema y el modelo conceptual. Al realizar un estudio de simulación es necesario definir el sistema, es el conjunto de elementos que se van incluidos en el modelo y por exclusión lo que queda fuera del modelo, y los objetivos que pretenden conseguir con el estudio. Estas tareas son especialmente importantes por las siguientes razones. En primer lugar, para que el nivel de detalle del modelo sea el adecuado, sea tan pobre que no se pongan manifiesto los fenómenos relevantes del sistema. En el primer caso, aunque sea desarrollado puede no ser muy costoso, los resultados serán poco fiables y el modelo inútil. En el segundo nivel del detalle no puede aportar información adicional interesante. En segundo lugar, la definición clara de los objetivos y la definición precisa del problema facilita la generación de alternativas potenciales más interesantes y evita el estudio de alternativas menos atractivas. Y finalmente permite establecer las variables de las salidas adecuadas. Están las variables de entrada. Las variables de entrada son aquellas que corresponden al fenómeno del sistema real sobre los que no tienen ningún control. Los parámetros del diseño. Los parámetros del diseño representan aquellas características del sistema sobre las que se tiene un control y que determinan las configuraciones del sistema. Las variables de salida. Finalmente, a partir de las variables de entrada y los parámetros de diseño salen lo que es el modelo y las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos del modelo. Se obtienen valores para las variables de salida. Lo que es recogida, análisis y generación de datos de entrada. Para simular el comportamiento de un determinado sistema se necesita alimentar el modelo con diferentes valores de la variable. En ocasiones no se dispone de datos históricos de las variables de entrada. Conviene alimentar un modelo con alguna distribución teórica para que sea razonable que tiene algún parecido con la realidad. Construir es una función de distribución empírica y genera valores de acuerdo a la dicha distribución. Realizar es un ajuste de los datos históricos a una función de distribución teórica y genera valores de acuerdo a dicha distribución. Generación de números aleatorios. Existen distintos procedimientos de generación de números aleatorios. No obstante, si selecciona adecuadamente estos valores, sus características a todos los efectos son prácticamente idénticas a los números aleatorios. La generación de valores variables aleatorias. Como ya se ha indicado, en la generación de una sucesión de valores de una variable aleatoria se realizará a partir de una sucesión de números aleatorios generados previamente. Las funciones de distribución uniforme en el intervalo a de b sería x igual a más entre paréntesis b menos a por r menos 36. La función de distribución exponencial, la función de distribución normal, la función de distribución logarítmica, la función de distribución Weibull y la función de distribución discreta. La construcción del modelo y verificación y validación de cavidad. Es una herramienta disponible. Una vez que se han construido las validaciones, el modelo de simulación debe realizar el lenguaje donde se va a utilizar su programación. Tenemos para eso la hoja de cálculo, lenguajes de propósito general, lenguajes para la programación de simulación y los paquetes de software de simulación. La validación, verificación y credibilidad de un modelo de simulación puede ofrecer para servir un propósito. Debe ser validado, veraz y creíble. Están los tipos de simulación: la simulación limitada, la simulación ilimitada, con régimen permanente en los comportamientos del sistema se estabiliza un determinado tiempo. Tenemos el régimen permanente clínico, en los que un sistema representa un comportamiento cíclico, sin régimen permanente, en los que no se observa ningún tipo de patrón constante a lo largo de la simulación. Aquí podemos ver cómo se desglosa la simulación.
se divide en tipos de simulación: simulación ilimitada y limitada. La ilimitada se desglosa en régimen permanente, cíclico y sin régimen. Los análisis de la simulación. Esta sección de las condiciones iniciales es el establecimiento de condiciones de la simulación limitada. Es especialmente importante porque cada una de ellas depende de los variables de las variables. Esto sería todo para el punto número 3. Pasando a la conclusión. La simulación es muy importante porque la recopilación de datos también es buscar la información de lo que pasó para poder tener una mejor percepción de lo que podrá pasar, y entender bien los datos de salida es lo importante para poder interpretarlos de una forma correcta. Eso sería todo por mi parte, gracias.